Hoy es noticia y vamos a seguir analizando lo que fue el inicio de la franja televisiva correspondiente a las elecciones presidenciales del mes de noviembre, y para eso vamos a tomar contacto con Cristian Leporati, académico de Comunicación Política y Gubernamental de la Universidad Diego Portales, a quien ya vemos en pantalla. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Ivo, todo bien por acá. Gracias. Qué bueno. Cristian, primero un análisis general de lo que fue este primer capítulo, quizás puntos altos, puntos al debe. Igual es el primer episodio, se va a ir desarrollando, me imagino, las ideas más adelante, pero ¿con qué sensación quedas? Mira, me queda la sensación de los que arriesgan menos, Ujú. comunicaron de forma distinta, más agresiva, más creativa, más memorable, quizá un poquito más impactante. Por ejemplo, el caso de Meo, creo que el trabajo que hace con la inteligencia artificial es interesante, golpeando tanto al Frente Amplio directamente y también golpeando un poco todo lo que es la dictadura y a la candidata Matei junto con los candidatos de derecha. O sea, hay un trabajo interesante ahí porque es un trabajo muy audiovisual, pensando básicamente en las conversaciones digitales, cómo esto se viraliza y cómo después esto se extiende en el tiempo. Este primer golpe, digamos, de puño, ¿ah? Siempre el primer día es importante porque uno genera un poco una especie como de sensación respecto del candidato como viene. Sí. Creo que eso fue interesante. También fue interesante los Harold May Nichols, porque en el fondo es que son candidatos que no tienen mucho que perder, porque no tienen opción en realidad de llegar a la segunda vuelta, balotaje. También es interesante lo May Nichols porque usa el humor, usa la ironía, y eso es importante porque de alguna forma rompe la inercia normalmente de todas las campañas presidenciales, que son bastante más bien fome, un poquito pacatas y Mm. predecibles, ¿ah? Eso también creo que es interesante. Aunque el candidato, en el caso de Harold May Nichols, que no es un candidato tan conocido a nivel nacional, hay que pensar que una presidencial es de Arica a la Antártica, ¿ah? Entonces hay que darse a conocer. Y creo que ahí en eso él aparece muy al final, pero bueno, me imagino como tú planteas muy bien, Ivo, esto el día uno. Esto después va a ir creciendo, se va a ir extendiendo y una narrativa que recién está partiendo, ¿ah? Así, Sí. lo que hay que ver acá en definitiva es un poco cómo son las historias que están contando cada candidato y cómo esa historia se va desarrollando, si es consistente, si es coherente, si tiene relación con la identidad del candidato o no tiene mucho que ver con el candidato y suena chocante para la gente, te fijáis verlo. ¿Ah? Son Cristian. cosas que hay que ir viendo ahí. Sí, Sí, antes que entremos en el fondo de los mensajes, efectivamente, el impacto que puedan causar con este primer capítulo y evidentemente me imagino que con los que vienen, ¿para ti se justifica todavía que tengamos una franja electoral televisada? ¿Sigue siendo importante? ¿La sí, gente ve la franja sí, electoral o no? sí. Es súper importante el punto porque mira, en el fondo del 50% de las pantallas que están prendidas hoy en día, está medido eso, Ujú. la mitad corresponde a YouTube, por ejemplo. Y YouTube normalmente se alimenta de la televisión, también se alimenta de las redes sociales y las redes sociales se alimentan también de la televisión, no solamente de las redes sociales, en primer lugar. En segundo lugar, porque es importante, un público objetivo de los 50 años hacia arriba es el que ve más bien, el que ve más televisión abierta y pagada, ¿ah? 50 años para arriba. De 50 años para abajo, normalmente se conectan mucho más, están más en redes sociales y también están mucho en YouTube, ¿no? Por lo tanto, si uno quiere llegar a distintos públicos, a distintas audiencias, y eso es súper importante en esta pasada, porque es primera vez que se vota obligado en una presidencial, Correcto. ¿ah? Entonces, es muy importante poder llegar a esta gente que tiene menos de 40 años, por ejemplo, y eso probablemente lo va a hacer en una interacción de la televisión con las redes sociales y particularmente con las redes sociales. Y en ese sentido, podríamos decir, no sé, tú eres el experto, pero me imagino que el mensaje de Meo es más acorde a los tiempos también pensando en la Mm. viralización de la imagen, del Sí, mensaje, más allá efectivamente de que podamos estar o no de acuerdo los candidatos también en cómo muestran su figura. claro, a ver, una cosa es que uno diga, el spot es impactante, es memorable, pero también cuando son de este tipo de spot político, al final el cuento se come al candidato, ¿ah? Sí. Y la gente se va a acordar de la dictadura y cómo la derecha y la extrema derecha se plantean o aparecen en esto, y después van a decir, pucha, ¿quién era el candidato? Muchas veces la creatividad se come a la marca política, ¿ah? Y en el caso del medio puede pasar también eso, ¿ah?
pero claramente es un spot muy contemporáneo, muy en la línea de Argentina, probablemente de los spots políticos de Argentina, que son bastante más contestatarios, bastante más atrevidos. Yo te diría que eso es la gran virtud que tiene el spot de Meo, que ahora eso no quiere decir que te vaya a ir espectacular con las elecciones, ni que vaya a ganar más votos, no necesariamente, pero sí va a ganar en conocimiento, en difusión, y la gente va a estar conversando este spot, no te quepa la menor duda. Hablemos ahora un poco de los mensajes que han entregado algunos de los principales que se entregaron el día de hoy. Me quiero enfocar en la franja de Evelyn Matei y este mensaje de unidad nacional. A tu juicio, primero saber qué es la unidad nacional hoy en día, porque efectivamente ya entrega ese mensaje en la franja, pero dividiendo también, haciendo diferencias con el resto, un mensaje de unidad con críticas al resto también. Entonces me imagino que la gente puede quedar también ahí un poco en confusión acerca de qué es la unidad finalmente y qué mensaje de unidad me estás entregando a través de lo que estás dando. Claro, ese es el punto. Claro, cuando yo lo vi a mediodía dije, pucha, pero me pasaron dos cosas con el tema. La primera, Ivo, me pasaba que decía, a ver, la candidata Matei tiene más de 40 años de carrera política. Todos sabemos quién es súper conocida, pero ella en esencia no es una candidata que haya siempre pregonado en su retórica política, en su narrativa, la unidad. Ujú. Ella es una candidata de derecha, con sus virtudes, con sus bemoles, pero sabemos quién es. Entonces que ella esté hablando de unidad es como extraño, ¿ah? Es una primera inconsistencia. Y en lo segundo, lo que tú dices muy bien, efectivamente es la campaña negativa, que a mí de verdad, en los tiempos que vive la humanidad y Chile en particular también, hablar de construir tu imagen y tu posicionamiento político en función de destruir o atacar al otro, a mí no me gusta, ¿ah? Creo que no es el camino. De hecho, no lo vimos en la propuesta de Cast, hoy día por lo menos, no estaba eso, Ujú. no estaba en Cast, que normalmente ha usado esa técnica. Tampoco lo vi en de Jara. Jara es una candidata que no atacó a nadie. Sí lo hizo, por ejemplo, Harold May Nichols con humor, con mucha ironía, pero atacando. ¿Ah? ¿Para qué hablar de Parisi? Pero en ese sentido te diría que a mí me llamó, bueno, es que eso, a ver, esto nos deja la siguiente lección. Eh, Matei, en su larga campaña política electoral, ha pasado por distintas fases. ¿Ah? Y esta última fase, la fase final, la asume Juan, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del empresario, Juan Sutil, Juan Sutil. Juan Sutil, eso, Juan Sutil, gracias. Juan Sutil aborda este nuevo tema, esta nueva propuesta, esta nueva estrategia, sacan al asesor que venía de Ecuador, con mucha experiencia en campañas políticas, y se van por este camino, el camino de la unidad. Pero además, hoy en día, además, el mercado de la política no está por unidad, po. Mm. Tenemos gente muy de izquierda o gente muy de derecha, pero no hay como centro. Entonces, estar pregonando el centro es como un deseo, es una voluntad, pero no está conversando con la gente. O sea, vemos un poco nuevamente, para cerrar el punto, ¿Sí? vemos nuevamente a una candidata a Matei un poquito perdida en su estrategia política, comunicacional. A diferencia, por ejemplo, de José Antonio Cast y Janet Jara, quienes lideran las encuestas, que fueron de distintas formas, ambos en su estilo, a temas que toda la población dice son los dos primeros que más hoy día nos urgen, al menos uno de los dos, si es que juntamos seguridad y migración como un gran tema, siendo que los podemos dividir efectivamente, ambos en su estilo apuntaron directamente a eso de partida, desde entrada. José Antonio Cast con un testimonio terrible de una madre que perdió a su Fuerte, hijo y Janet Jara con propuestas concretas en la frontera. exacto. Y con propuestas tecnológicas, a no de poner minas, no hacer hoyos, sino que usar la tecnología en función del control de las migraciones. Ahora, súper claro, o sea, los dos candidatos que están punteando en la encuesta, muy consistente. O sea, tú ves el spot de Jara y es el típico spot político de la izquierda. Sí. ¿Ah? Y muy consistente además con la identidad y la personalidad de Jara. Es súper consistente. Lo mismo con Kast, exactamente, como tú señalabas muy bien. Ese es el candidato Kast que venimos escuchando ya en su tercera elección. Él es así, y en eso no engaña, no miente, es súper consistente, pero tiene un detalle súper interesante a diferencia de Jara. Jara piensa un spot político en el día uno, que es más bien para la televisión. Cast está pensando en un spot político que es para la televisión, cuando hace el testimonial brutal de Sí. esa madre que pierde al hijo, pero además le agrega un cierre que es muy bonito porque le pone música y la música la traduce en el lenguaje de señas un especialista, que eso seguramente es muy viralizable y lo vamos a ver en las conversaciones digitales mucho rato. ¿Ah? Entonces, creo que en eso a Jara le faltó pensar la campaña, quizás una campaña distinta,
y también más en conversación digital. Y eso nos lleva a otro punto que también te muestra la debilidad de Matei, que no es capaz de generar una propuesta que también sea viralizable. ¿Crees que Está José muy Antonio pensada Cast, para televisión. va a salir de la confrontación en la franja y eso también lo puede acercar a otro tipo de público, quizás a los más jóvenes o a quienes necesita convencer también de otra forma, con mensajes directos, pero sin atacar al resto de los candidatos, quizás como sintiendo que tiene que asegurar más que mucho que perder, porque probablemente él pasa a segunda vuelta? Claro, mira, lo que pasa es que está súper demostrado en los estudios en general, ¿ah? La franja electoral no te genera nuevos electores, solamente lo que hace es fidelizar a los actuales, Ujú. ¿ya? Por lo tanto, yo creo que en algún momento es muy probable que en su estrategia política tradicional, para generar viralizaciones también, conversaciones digitales, es muy probable que empiece un poco a entrar en lo que ha hecho siempre José Antonio Kast, que es las campañas más bien negativas, ¿ah? O sea, atacar un poco al otro para construir su imagen. Yo creo que un poquito va a ir por ahí. Y seguramente va a intentar capturar a ese votante obligado, perdón, lo va a tratar de ubicar o a llegar a él a través de las redes sociales, que es lo lógico. Hoy en día las campañas en redes sociales son distintas a las campañas de televisión. Son campañas súper uno a uno, con algoritmos, con software muy preciso que te hablan uno a uno a ese target que tiene menos de 40 años, que es finalmente que probablemente el que decía la elección. ¿Ah? Es lo más probable. Y en el caso de Janet Jara, para ir cerrando, Cristian, ¿hasta dónde Sí, rinde finalmente sus logros como ministra del Trabajo, que fueron expuestos incluso ya desde la franja del día de hoy, y también su historia personal de vida, sus cualidades personales también? ¿Hasta sí, dónde rinde eso en una franja, en una campaña que es larga, que son 28 días efectivamente? sí, buen punto. ¿Ah? Yo creo que te rinde en la medida que te asegura que ella va a pasar a la segunda vuelta, va a pasar al balotaje. Y por lo tanto, lo que ella tiene que hacer ahora es simplemente fortalecer su presencia en su público, en su audiencia, que es la centroizquierda. Eh, Probablemente cuando ya vayamos al balotaje y veamos la franja electoral segunda, el balotaje va a ser mucho más agresiva y más confrontacional. ¿Ah? Yo creo que la propuesta de Jara funciona en esta vuelta, pero quizás también puede ir cambiando en el camino en esta primera vuelta, si es que también cambia su discurso, su narrativa Kast. No te olvides que la comunicación política se construye en función del otro. Entonces, si el otro me empieza a cambiar el juego, yo tengo que adaptarme a eso. ¿Ah? Yo creo que este es el día uno. ¿Ah? Yo creo que se va a ir poniendo un poquito más comparativa en términos negativos la propuesta de todos los candidatos. ¿Ah? Porque esto se va a ir midiendo, además no te olvides que esto se empieza a medir hoy día. Sí. Se mide en las redes sociales y también se mide lo de la televisión. Cristian, ahora así para cerrar, y según tu experiencia, ¿qué es mejor? El que sean, en este caso, muchos candidatos con menos tiempo y sea más concentrado el mensaje que tengan que enviar, o por ejemplo que fueran cuatro, pero que cada uno tuviese 5 minutos, eso se hace más largo, como la gente no termina como de entender el mensaje. ¿Está bueno esto que sean 2 minutos y medio para cada uno, más express, podríamos decir, los mensajes? Mira, la publicidad comercial, cuando vende un yogur, un auto, los spots son de 30 segundos, 35 segundos, ¿ah? Y alcanza perfecto. Claramente eso es vender un producto, un auto, un yogur. Ujú. Es distinto a vender un político, que es bastante más complejo y más profundo que una persona que va a dirigir el país. Eh, pero yo creo que está bien. Yo creo que los tiempos también como están hoy en día dados, sí encuentro que 8 candidatos es un exceso Sí. y eso hace que los candidatos no se puedan percibir por parte de las audiencias tal como son. ¿Ah? Pero bueno, pasando a la segunda vuelta, ahí van a haber 2 candidatos solamente en competencia y los periodistas y uno también como audiencia va a tener más tiempo de conocerlo, pero hoy por hoy es muy difícil. O sea, cuando vimos los debates hace unos días atrás, cuando están los 8 presentes, en verdad cuesta mucho saber quién es quién y qué proponen sobre todo. ¿Ah? Entonces, a mí no me gusta tanto candidato y se requiere más tiempo, probablemente sí, pero como te digo, en 30 segundos se cuentan buenas historias. Hay que tener buenos creativos y sobre todo creativos que sepan ser más arriesgados, ¿ah? En las propuestas que hagan y sepan entender mejor a la gente a través de, nosotros decimos en comunicaciones, el insight, que sepan conectar empáticamente con la persona y en términos creativos. Eso hasta ahora yo no lo he visto mucho el día uno, pero hay que ser justo. Falta mucho todavía por delante.
Y ese, como vamos a seguir conversando probablemente, Cristian, durante las próximas semanas acerca del análisis de esta franja. Te queremos agradecer, Cristian Leporati, académico de Comunicación Política y Gubernamental de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde, que estés muy bien. No, a ustedes, un abrazo. Chao. Y nosotros cambiamos.